no podemos y no debemos forzar a un perro a funcionar. Pero es una de las organizaciones con más prestigio del mundo dentro de la discapacidad. El ser humano, lo que nos ocurre en general con los perros es que somos emocionalmente muy egoístas. ONCE, afortunadamente, ha apostado muchísimo por los próximos 20-25 años en la única escuela que hay en España, que está en el término de Boadilla del Monte, y ha hecho una inversión millonaria, un coste de 35.000 euros por perro, que la persona ciega no paga un solo céntimo de euro por el animal. Se llamaba Dani, me acuerdo perfectamente, era muy recortadito, pastor alemán, callejero, una oreja para abajo, otra para arriba. Ahora, la energía mental que tienen se ponen los perros con escarpias, ¿eh? Me acuerdo perfectamente. El perro es una máquina, o sea, una capacidad de aprendizaje brutal. Lo más complicado es que el perro aprenda a andar en trayectoria lineal por una acera sin distraerse. Piensa global, actúa local. Porque muchas veces hablamos de tolerancia, de comprensión, de empatía, pero cuando te ocurre en la baldosa de al lado, muchas veces no hay nada de eso. Eloy Aranda Flores, bienvenido a Contraetiqueta. Un placer tenerte. Tengo muchas ganas de conocer sobre un tema que a mí me apasiona, que es el tema de los perros, pero en algo muy puntual, que es lo que hace la Fundación ONCE, que es el tema de los perros guías. Es la parte de lo que es un perro ayudando que me falta. Conozco lo que son el perro rescatista, estudié adiestramiento, pero me falta esto. Ya. Quiero que me nutras y nos nutras a todos, así que, bueno, en principio, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros, a Contraetiqueta, por invitarnos a poder divulgar una tarea tan específica, como bien comentas, en relación a lo que es el adiestramiento de perros. Y en este caso, los perros guía, que bueno, son grandes conocidos en las calles, pero lo que ocurre antes de que ese perro salga a trabajar con una persona ciega y se cree un binomio, eso, pues bueno, hay mucha tela que cortar. Vamos a partir por algo que me dijeron, ¿no? Cuando dije, voy a grabar con Eloy, vamos a hablar de los perros guías. Preguntale, la típica, preguntale cómo eligen a los perros. ¿Cualquier perro es apto para ser un perro guía o cómo funciona? Bien, cualquier perro no es apto para ser un perro guía porque residimos en el temperamento del perro y en la genética del perro. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que es la piedra angular del entrenamiento con un perro guía, frente al resto de otros tipos de entrenamientos. La mayoría de los entrenamientos están basados en la utilización del instinto para proyectarlo en una tarea concreta. Por ejemplo, los perros de pastoreo, me encantan, yo pastoreo ovejas de vez en cuando con mis border collies, y a un border collie, por ejemplo, no hay que enseñarle a pastorear, porque ya sabe, va en su genética implícito. Lo que tenemos que hacer, por ejemplo, es la forma en que tiene que pastorear. Claro. Pero aunque yo presione de una forma pasiva o activa en el trabajo, el mecanismo instintivo va a seguir tirando y va a hacer que el perro fluya hacia esa funcionalidad de pastorear ovejas. Pero un perro guía, no hay un instinto dentro de sí mismo que tire del animal hacia algo que, aunque él no quiera, se produce. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos que hacer ese perro. Nosotros tenemos un dicho que es: el perro guía no nace, se hace. Lo vamos moldeando la conducta de guía para posteriormente que se pueda beneficiar una persona ciega y el perro pueda convivir con esa persona ciega 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, nuestro proceso de trabajo con un perro guía comienza antes de que el perro nazca. Mira. A través de la selección de los machos y hembras reproductores, que van a ser los que nos den ese material para poder trabajar desde que es un cachorro. Esos cachorros es fundamental que se críen en familias educadoras durante un año, que se críe el animal en ese entorno que posteriormente va a trabajar, que principalmente son las ciudades. Claro. Es muy importante, por tanto, que como no es un trabajo instintivo, cualquier elemento puede contaminar lo que es el rendimiento del animal cuando ya es adulto. ¿Qué sucede? Que lo que intentamos hacer es, en la fase que denominamos de socialización,
acostumbrar al cachorro, desde que tiene 0 días en la escuela, a hacer estimulación temprana para que el animal vaya creciendo con esos estímulos auditivos, visuales, táctiles y que formen parte de sí mismo antes de que salga incluso con la familia que lo va a tener en acogida durante el primer año de vida. Entonces, lo que necesitamos es amueblar la cabeza del animal con recursos que fomenten el desarrollo de la autoconfianza en el ser vivo, para que posteriormente no solamente traslade a la persona usuaria el trabajo específico, que me sortee obstáculos, que detecte bordillos, que sepa ir en transporte público. La fase de la educación del cachorro es muy importante, ubicarlo en una familia, que esa familia lo que va a hacer es exponerle a una serie de estímulos. El perro los va a ir absorbiendo como parte de su crecimiento y ahí viene la parte en que los supervisores de cachorros, un departamento que tenemos en la escuela que se encarga de hacer un seguimiento de esos cachorros desde que tienen 2 meses, 50 y pico días, hasta que el animal tiene 14 meses. Son muchos meses en manos que no son especialistas en manejo de perros, pero que sí nos van a proveer de esa exposición al entorno. En la actualidad puede haber cerca de 400 cachorros en toda la Comunidad de Madrid que están en familias educadoras, que nos los están exponiendo, y además vamos vigilando también el apartado clínico, que es muy importante. Si el animal no es clínicamente robusto a nivel de ojos, oídos, corazón, hombros, caderas, etc., ¿qué va a ocurrir? Podremos entrenar el mejor perro del mundo a nivel temperamental, pero si después nos falla en un apartado clínico cuando ya está vinculado a la persona ciega, es un problema muy grueso, porque ahí hay una dependencia emocional también, y romper ese vínculo, cuando has tardado en crearlo, es muy traumático. Por tanto, tenemos que hacer una selección desde que el animal es cachorro, tanto a nivel temperamental como a nivel clínico, porque además, conforme los cachorros van creciendo, ya también el departamento de crianza, que son las personas que se encargan de controlar la cabaña de cría, van tanteando de esos cachorros que están en crecimiento cuáles de aquellos pueden ser interesantes para que sean reproductores. Podríamos decir que hacen como de ojeadores en el fútbol, sí, que van mirando, este chiquillo promete. En este equipo de fútbol hay una persona, madre mía, que puede tener un futuro muy interesante en el mundo del fútbol, pero claro, tú tienes que ir desde muy atrás y tener un poco ese ojo experto. El cazatalento. Correcto. El cazatalentos. El cazatalentos, eso es. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese sentido, aquí tenemos, por cierto, aquí tenemos a Folk. Folk es un pastor alemán que tiene ahora unos 20 meses, 20-22 meses, que está en proceso de entrenamiento ahora mismo. Le quedan como unas 8 o 10 semanas y es un pastor alemán, que ya pasaremos a hablar posteriormente de la raza, claro, en sí, ¿no? Porque la mayoría de las personas conocen el buque insignia, que es el Labrador Retriever, el Golden Retriever, etc. Pero también trabajamos otras razas que son altamente funcionales, porque a nosotros lo que nos interesa es la operativa. ¿Que el perro sea bonito y guapo? Bueno, si lo lleva, perfecto. Un plus. Sí, pero esto es como un anuncio de cierto vehículo que salía en televisión hace muchos años, que decían que la belleza de ese vehículo no estaba en la carcasa, estaba en el motor que llevaba dentro. Y a nosotros nos interesa es ese motor que lleva dentro, el que tenemos que amueblar desde que son pequeños. Por tanto, también ocurre en la fase de cachorros que el animal puede no llegar al centro de entrenamiento porque hemos detectado determinados valores temperamentales que están fuera del rango con los que nosotros podemos trabajar, y por tanto sería una pérdida de tiempo y por tanto también el perro no le agradaría, porque uno de los valores temperamentales que vamos buscando en los perros es la voluntad de colaboración. Si no existe esa voluntad de colaboración, no podemos tener un sujeto autónomo posteriormente trabajando con una persona ciega. El perro tiene que trabajar porque le guste compartir una operativa,
con la persona que se le asigna posteriormente. Pero no podemos y no debemos forzar a un perro a funcionar. Eso es muy importante, porque, volvemos a lo de antes, no hay un mecanismo instintivo que sea la atracción interna del perro hacia el trabajo. Claro, sí. Entonces, durante esa etapa están supervisados por los supervisores de cachorros y, dependiendo de los meses, pues se van asentando unos objetivos de trabajo. Se van controlando instinto de caza, se van controlando cómo el animal gestiona las evacuaciones, el hacer pipí y el hacer popó, porque es muy importante el control de las necesidades biológicas, puesto que si un animal posteriormente, cuando es adulto, no tiene regulada lo que es las evacuaciones, puede ir en transporte público y puede hacerse sus necesidades. Claro. Entonces, como las necesidades hay que hacerlas todos los días, nos guste o no nos guste, es uno de esos valores biológicos que tenemos que tener condicionado. Y durante la etapa de cachorro se condiciona también las evacuaciones. No es que sea como un botón que aprietas y el perro evacúa, pero sí introducimos unas rutinas en las cuales introducimos unas invitaciones a hacer sus necesidades y que el perro, por condicionamiento y por refuerzo positivo, a la par, va interiorizando y acaban siendo relojes, acaban siendo mucho mejor que tú y que yo yendo al baño. Claro, no tengo dudas igual. Sí, así es. Es loco porque uno imagina, ¿no?, que tienen un entrenamiento súper minucioso, porque al fin y al cabo van a estar guiando vida. Correcto. Pero bueno, la verdad que es muy a fondo, porque ya están trabajando desde que nacen, o antes. Antes incluso, correcto, sí. Ya están trabajando en ese perro que va a hacer su trabajo hasta que se jubila, que después vamos a hablar un poco de esa parte también. Correcto, sí. Pero, ¿cuáles son las... No sé si te pasa por ahí que ¿hay algún cuestionamiento con el tema de los perros guías? Porque en todas las áreas por ejemplo, los perros que son de la fuerza, ¿no? Siempre está, yo de oído siempre he escuchado cómo es el adiestramiento de los perros de la fuerza. Gente que está muy en contra, porque dicen que, no porque hayan visto nada, ¿no? Yo estudié adiestramiento en Argentina y quien daba ese adiestramiento, el jefe de esa cátedra, digamos, era quien entrenaba a los perros de la fuerza. Entonces ahí empezás a escuchar un montón de cosas, ¿no? El que está a favor, el que no está a favor, obvio, pero nunca nadie me vino con yo vi esto. Yo sé porque yo estuve y lo vi, nunca me llegó eso. ¿Hay algún tipo ¿existe esto con los perros guías? Sí, evidentemente. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos ahora mismo un marco social en el cual se ha aumentado el respeto por los perros, lo cual es brutal. Sí. Es muy bueno, muy bonito y dice mucho de la sociedad en la que vivimos con los animales. Pero tenemos que recordar que la mayoría de las razas parten de una selección que ha hecho el ser humano para dirigirlas hacia una funcionalidad específica. Claro. Como bien comentas, perros de guardia, defensa, ataque, las fuerzas de seguridad de los estados, claro, tienen una tarea específica de guardar y proteger. Claro. Se utiliza el instinto de guardia y protección, que en algunas razas es mucho más elevado y por tanto esas razas tienen más predisposición a poder desatar mejor operativa. Con otros tipos de trabajo, pues pasa lo mismo. Allá donde el ser humano no llegaba con sus dos patas, residía en otro ser que le duplicaba en patas en funcionalidad, velocidad y operativa. Claro. También tenemos los perros que detectan estupefacientes, explosivos. También se dice mucho que los perros detectores de estupefacientes se les droga. Claro. Y entonces mi respuesta es la de siempre. Y al perro de explosivos se le da goma 2 y explota. Claro. Entonces, hay mucho mito, sí. Hay mucho mito. Sí que es cierto que, al igual que la forma de educación y enseñanza a los niños, al ser humano en general, desde hace 20, 25 años, ha ido variando sustancialmente hacia el refuerzo positivo como elemento base
para provocar una mejor capacidad de aprendizaje. Con los perros no ha pasado lo mismo. Hace 100 años yo ni quisiera ver cómo se trabajaban los perros. Ni quisiera verlo. Hace 50 años se trabajaba de una manera. Llevo en este sector 35 años trabajando. He visto cómo se trabajaba de una manera, no decir si buena o mala, y hablamos de perros guía. Sí. Y hoy en día se trabaja de otra forma diferente. Y lo que hoy en día muchas personas claman de que pobrecito el animal, que tiene que hacer una función, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, posiblemente la sociedad dentro de 25 años se asustará de cómo tratábamos los perros ahora. Porque al final la sociedad progresa y también progresan sus conceptos sobre el trato hacia los animales. Afortunadamente, hoy en día han mejorado las leyes de bienestar animal. Recientemente en España, hace poco, 2 años prácticamente, se ha pegado un giro muy grande a lo que era la protección animal y el bienestar animal, ¿no? Teníamos unas leyes que eran de los años 90, que estaban obsoletas. Pero claro, protección animal es una cosa y exaltar lo que es la figura de una excesiva protección animal puede ir en contra del propio animal. Claro. En ese sentido. Pues Aquí tenemos a Folk, que ha decidido cambiar de postura, porque ya lleva un ratito echado, y es como nosotros, necesita variar un poco su posición en el espacio, ¿no? Entonces, como podemos ver, nosotros residimos en el temperamento, a la hora de seleccionar los perros previo a lo que es el entrenamiento, porque si no seleccionáramos, perderíamos mucho tiempo y se perdería una gran inversión económica. Detrás de cada uno de estos perros hay cerca de 35.000 euros por perro. En todo lo que es el proceso desde antes que nace, desde que se nace hasta que se gradúa, claro, con la persona usuaria. Claro, no todos los perros se gradúan. Nosotros tenemos una tasa de descarte de entre el 40 y el 50%. Es un montón. Es muy alta. Sí. Pero eso lo que quiere decir es que somos exigentes. Claro. Porque, precisamente como tú comentabas, Rubén, estamos jugando con la vida de una persona ciega. Yo no voy a decir si es de las peores discapacidades que puede sufrir un ser humano, pero sí que es muy elevado el grado de restricción en tanto en cuanto a autonomía en los desplazamientos e independencia. Entonces, ¿qué sucede? Como no tengamos unos criterios muy sólidos y muy cerrados a la hora de seleccionar el temperamento sobre el cual se va a montar el trabajo, lo que va a ocurrir es que ese trabajo, si no hay una buena base de temperamento, se rompe y el trabajo cae en picado. Claro. Entonces, lo importante para nosotros es la selección temperamental. En esa selección temperamental, pues valoramos muchas cosas. La sensibilidad auditiva del perro, la sensibilidad corporal del perro, la sensibilidad mental del perro, si el perro tiene una alta tendencia de caza o no, si el perro tiene una capacidad de concentrarse en las tareas que nosotros les vamos proponiendo poco a poco y él entra en autorresponsabilidad para ejecutarlas de modo propio, o necesita mucho control por parte de la persona ciega y entonces no nos vale, porque al final va a ir más preocupada la persona ciega de controlar el perro que de controlarse a sí mismo en el espacio. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos también la capacidad de adaptación del perro. Tenemos perros que a lo mejor son muy sensibles y un cambio de rutinas en su vida, pues como algunas personas, no lo toleran, porque hay mucha sensibilidad. No es porque se sea mejor ni peor, es que somos unas personas más sensibles o menos sensibles. Y en función de eso reaccionamos o tenemos más reactividad frente a los cambios que otros. Ni se es mejor ni se es peor. Punto. Entonces, ¿qué sucede en ese contexto? Que claro, el perro va a tener cambios de manos. Va a pasar de la escuela a una familia. De esa familia a veces vuelve a la escuela porque es conveniente que esté en manada para que cuando venga más adelante a la universidad, claro, conozca el aula, conozca a sus compañeros de clase y todo le suene como algo bonito, porque al final, en contra de lo que piensan muchas personas, nuestras perreras son el último grito ahora mismo. 11, afortunadamente,
ha apostado muchísimo por los próximos 20-25 años en la única escuela que hay en España, que está en el término de Boadilla del Monte, sí, y ha hecho una inversión millonaria en las nuevas perreras. Perreras que están diseñadas con los últimos materiales. Se ha introducido las últimas novedades en tanto en cuanto a estimulación. Sí. Y los perros, al final, son como nosotros. Quieren estar con los de su especie. Al ser humano, lo que nos ocurre en general con los perros es que somos emocionalmente muy egoístas. Nos gusta deleitarnos en el sentimiento del cariño que yo siento por mi perro. No voy a decir que no les queramos a los perros, pero creo que hay un porcentaje de la población que ama más el sentimiento que tiene por el animal que al animal en sí. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que automáticamente antropomorfizas al perro, le das características humanas. Ya es cuando empieza a surgir el esperpento del perro. Cuando ya traspasamos esa línea en que no le permitimos ser perro. Yo siempre digo, ¿sabes que te escucho y te voy sintiendo? Porque yo siempre... nunca entré en discusión con nadie, pero siempre voy escuchando, ¿no? Claro. Yo no tengo drama en que la gente diga mi perro es mi hijo, ¿viste? Mi perrijo, como dicen ahora. Pero yo siempre digo, si vos querés respetar a tu perro, lo mejor que puedes hacer es no humanizarlo. Exacto. Algunos te lo aceptan, otros no te lo aceptan. Yo, porque trabajé más de 10 años con perros, con manadas muy grandes de todas las razas. Entonces, claro, entonces cuando yo digo mi perro no duerme en la cama. Mi perro cuando yo estoy en la cocina están digamos, en la puerta, pero no pasan de esa puerta, están mirando. Mi perro no duerme en el sillón, pero yo lo quiero a mis perros. A mis perros el cariño va por otro lado, comparto otro tipo de cosas, pero hay gente que solamente, yo no le pongo ropa a mi perro, ¿se entiende? ¿No? O sea, hay un montón de cosas que yo no hago y te miran como diciendo, pero ¿cómo trabajás con perros? Y conoces y es que no los quieres. Claro, o los querés menos, o qué raro tu forma de querer. Y en verdad no es que es rara mi forma de querer, es que para mí, si yo no lo humanizo, es realmente querer al perro. Exacto. Pero bueno, es respetar sus instintos, Rubén. Exacto. Los perros, según nosotros los socializamos, estamos dándoles connotaciones humanas. Realmente, tanto la socialización, habituación como educación y adiestramiento, bajo mi punto de vista, a nivel social tendría que ser prácticamente obligatorio a la hora de tener un perro. Porque si yo con un cachorro de ser humano lo llevo a una guardería, lo llevo a un colegio, lo educo para que vive en la sociedad de humanos, máxime, tendría que hacerlo con un animal, tendría que educarle desde que es pequeño, para que pueda convivir con el ser humano con las reglas que tiene el ser humano. Y tú también aprender las reglas que tienen los perros en este caso. De esa manera se haría una convivencia muchísimo mejor y habría muchísimo menos problemas en las calles hoy día con la cantidad de millones de perros que tenemos en España. No me quiero apartar mucho de donde estamos, pero sí que es cierto que, respondiendo a tu pregunta, el perro no es que trabaje o no trabaje. El perro está desarrollando una función y lo que está haciendo es poner en marcha mecanismos ancestrales de supervivencia de la especie. El perro no sabe lo que es trabajar o no trabajar. El perro tiene una voluntad de hacer cosas, porque los perros, igual que los seres humanos, necesitamos ser biológicamente eficaces. Porque si no somos biológicamente eficaces, ya lo dijo Darwin, los genes no se perpetúan. Y esa raza o esos individuos desaparecen, porque no tienen cabida en la sociedad. ¿Qué ocurre después cuando esos cachorros ya han concluido el periodo con la familia? Sí. El perro vuelve al centro de entrenamiento, siempre ha tenido contacto con el centro de entrenamiento, porque las familias educadoras, en el momento que ellos quieren ir de vacaciones a algún sitio y no quieren llevarse el perro porque van al extranjero o quieren tener un alto, esto es como con los niños. Claro. Yo tengo hijos, pero de vez en cuando te gusta estar con tu pareja, porque es necesario. Momentos distintos. Momentos distintos, ni bueno ni malo. Los perros también necesitan también un paréntesis y las personas igual, ¿de acuerdo? Los perros han tenido contacto con la escuela.
durante esos 12, 14 meses que han estado con la familia educadora. Que hay algo también muy importante que necesitamos remarcar, la accesibilidad con el perro. A los cachorritos, desde que son pequeños, se les acostumbra a entrar en entornos compartidos con personas. Véase, metro, autobús, tren, centros comerciales. Allá donde entra una persona, hay una legislación que protege la figura del perro de asistencia en general y más específicamente el perro guía en este caso. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que toda esa carga informativa está ya depositada en el cerebro, o la mayoría de lo que queremos, para que cuando el perro vuelva al centro de entrenamiento y empezamos a entrenarle realmente, el perro se preocupe lo menos posible por el entorno que le rodea. Claro. Porque de esa manera va a tener una alta receptividad al entrenamiento que nosotros le vamos a proponer. Ahora bien, si el perro no hubiera sido socializado, lo primero que tendríamos que hacer al empezar a trabajar con el perro sería también acostumbrarle a la par a que admitiera toda esa cantidad de estímulos, que muchos son aversivos para los perros. Sonidos fuertes, petardos, Claro. cierres repentinos de tiendas, una cantidad de sonidos, texturas, olores y estímulos visuales que lo que queremos es que el perro no es que sea neutro, porque si no, no habría sensibilidad, si el perro no reacciona, Claro. y no nos valdría, nos hace falta perros que tengan una seguridad, pero que también respondan estímulos. Muchas personas dicen, no, pero es que vuestros perros tienen que ser individuos muy recios, muy duros, que aguanten todo. Bueno, hasta cierto punto, porque si el perro, entre comillas, es un ladrillo, la información después que tiene que entrar tampoco va a entrar. Si el estímulo no hace un poco de mella, la información que yo le proponga tampoco va a entrar. Por lo tanto, tenemos que tener un cierto grado de receptividad a través de la sensibilidad del animal, ¿no? Bien, entonces cuando vuelve el perro, como comentaba, ya se supone que tenemos esa socialización y habituación a estímulos y ya pasan a la primera fase de entrenamiento, que es con nuestros compañeros los entrenadores. Tenemos dos estratos, entrenadores e instructores. Los entrenadores se encargan de trabajar y de valorar, seguir haciendo valoración temperamental del perro, porque el perro sigue siendo un animal joven, puede ser cambiante, y anotar todo esto en fichas de progresión para que podamos seleccionar futuros perros también. Estamos teniendo una cantidad de datos, que esos datos ya son procesados de determinada manera, y a partir de ahí pues se va criando. ¿Qué sucede? Que nuestros compañeros entrenadores le enseñan al animal a llevar el arnés. Folk lleva un arnés ahora mismo, que es el distintivo del perro guía. O sea, sabemos que un perro guía es perro guía, aunque parezca una obviedad, pero por el arnés, que es ese material, esa pieza, que conecta el cuerpo del animal con mi cuerpo. Es un puente. No es un volante, no es un joystick, no es una herramienta de martirio, es un canal de comunicación con el perro. No se hacen correcciones con el asa, no se hacen correcciones con el equipo, porque de otra manera el perro no querría ponérselo. Cada vez que viera el arnés, saldría corriendo. Claro. Nosotros positivizamos todo lo que podemos el trabajo para que el perro sea el que decida si quiere colaborar con nosotros o no quiere colaborar con nosotros. Porque los profesionales que trabajamos en la escuela podremos controlar mejor o peor a un perro, pero el problema es cuando llega a las manos de una persona usuaria. Es como cuando una persona aprende a conducir, que no te enseñan a ser mecánico, te enseñan a ser usuario del vehículo. Hombre, si vas a hacer el carnet del camión ya es algo más avanzado y te enseñan mucha mecánica, pero que yo sepa, te enseñan 2 cositas de mecánica y poco más. Poco más. Entonces, ¿qué sucede? Al usuario, lo mismo. No queremos hacer un adiestrador, un súper adiestrador de perros. Queremos que aprenda a trabajar con ese perro. Pero claro, si yo no he podido controlar a ese perro por una serie de circunstancias temperamentales, con adiestramiento incluso, lo que no puedo hacer es traspasarle ese problema, porque no es una ayuda ya, es un problema a una persona ciega que va a tener menos capacidad de control que la que yo tengo, porque no tiene
los conocimientos, le falta un sentido vital, que es la vista. Más del 80% de la información que entra en nuestro cerebro entra por el ojo, el resto se divide por el resto de sentidos que tenemos. Y claro, en vez de facilitarles la vida dándoles un perro de ayuda técnica, un perro de ayuda social, que es como los denominamos también, le estamos dando un problema. Y claro, suficientes problemas ya tiene la persona ciega, como para añadirle un problema. La persona ciega va con su bastón, si no tiene capacidad para llevar un perro, no se da perro. No todo el mundo que quiere perro guía o solicita el perro a la ONCE tiene la capacidad para tenerlo, y no todo el mundo que tiene la capacidad para tener un perro lo quiere. Eso te iba a preguntar, porque ¿cómo es el tema? Cualquiera, ¿cómo accede el no vidente o el familiar del no vidente? ¿Cómo es para que la gente entienda un poco el trámite, ¿no? Sí, correcto. ¿Cómo funciona? En España funciona a través de la ONCE. La escuela es una fundación anexa a la propia ONCE, a la Nacional de Ciegos de Españoles. Sí. Entonces, el perro guía es un servicio más que da la ONCE. La ONCE, a través de la venta del cupón, hay un porcentaje que va para el pago de los premios, porque si no sería un engaño social, ¿no? Todo esto. Y hay otro porcentaje que revierte en servicios sociales para los afiliados de la organización. Servicios sociales como cuando una persona se afilia, se hace, entre comillas, socio de la ONCE, lo primero que hay que hacer es enseñarle cómo hacer todo de nuevo a ciegas. O bien porque has nacido ciego, congénito, o has tenido algún problema a lo largo de tu vida y te has quedado ciego. Me da igual cualquiera de los dos panoramas. Los dos tipos de persona necesitan una rehabilitación. Y esa rehabilitación es gratuita. Gratuita. Las personas dicen, bueno, es que, claro, esto gratis, lo otro gratis, el perro, un coste de 35.000 euros por perro, claro. De ahí, de todo, esos servicios van cubiertos a través de la venta del cupón. Por eso es tan importante para la ONCE, porque hay cerca de 70.000 afiliados en España. Y no es porque trabaje en esta organización, aunque somos una fundación anexa, pero es una de las organizaciones con más prestigio del mundo dentro de la discapacidad. Qué bien. Porque es capaz de proveer de servicios sociales a todos sus afiliados y además los programas son personalizados. No es decir, tomo un libro, sigo el manual y a todo el mundo tiene que pasar por el mismo manual. No, no. Son programas personalizados. Igual que con los perros, es un servicio personalizado en función de muchas variables que después abordaremos, si te parece. Sí. Pero ¿qué sucede? Que ONCE provee de deporte, adaptaciones de puesto de trabajo, enseñanza del braille, biblioteca, servicio de biblioteca, de audio, traducción de libros, tanto a audio como a braille, cultura y deportes, movilidad con perro guía, servicios de voluntariado. Y todo eso tiene un coste enorme. ¿Qué te parece? Un coste enorme anualmente, ¿no? Entonces, gracias a ese cuponcito, como decía Carmen Sevilla, que en paz descanse, es la magia que logra que estos animales lleguen a las manos de esas personas usuarias. En ese contexto, ¿qué sucede? El proyecto con ONCE arranca ya en el año 1990 y desde aquel entonces lo que ha hecho es incrementar la petición y el interés de las personas ciegas por los perros guía. En este momento en España hay un parque de perros guías graduado con usuarios de unos 1.200 perros que tenemos que supervisar. Pero tenemos un compromiso desde que el perro nace hasta que se jubila o fallece. Tenemos un compromiso de seguimiento de ese perro, de esa persona también. Claro. Pero de las personas se ocupa la persona misma o sus familiares. Pero nosotros nos ocupamos del perro. Tenemos la obligación moral, principalmente, de cuidar de ese animal desde que nace hasta que se le retira, de lo que es el trabajo. Sí. Entonces,
El compromiso es muy grande. El control sobre esas unidades, las llamamos unidades porque al final se funde el perro con la persona. Acaban siendo un binomio único, ¿no? Eso requiere también una inversión económica. Entonces, claro, tiene que salir de algún lado. Porque la persona ciega no paga un solo céntimo de euro por el animal. Eso es muy importante también que la sociedad lo sepa. Un coste de 35.000 euros por perro. El año pasado, si mal no recuerdo, hemos grabado unos 115 animales. Me puede patinar número arriba, número abajo. Sí. Pero si multiplicamos 35.000 euros por 100 y pico perros, nos sale una cantidad muy gruesa. Sí, pero y te iba a preguntar esto, cuando está todo cubierto, ¿no? Para el no vidente con su perro guía, ¿esto incluye o no el alimento o cómo se hace el alimento? Pero está supervisado, me imagino, porque no puede comer cualquier cosa. Totalmente, Rubén. Nosotros supervisamos a los perros, el departamento de veterinaria establece una dieta, por ejemplo, en el caso de la comida, acorde a las necesidades de la raza, del individuo y del desgaste de energía que el animal tiene. A los perros se les pesa cada 2 semanas y se les ajusta la dieta. Porque hay perros que tienen tendencia a engordar o hay perros que sus necesidades energéticas son más altas. Recordemos que los machos y las hembras están esterilizados y castrados. Entonces, lógicamente, allá donde hay una esterilización hay una tendencia al engorde. Entonces, si el perro es un animal más pasivo que activo, pues claro, todos sabemos lo que pasa. Cuando como mucho y gasto poco, todo va al almacén. No va a otro sitio. Sí. Y claro, lógicamente eso va a acortar la vida del perro. Y también va a suponer una serie de problemas para la persona ciega. Entonces, en ese contexto, ese área también está controlada. Claro, me imaginaba que estaba supervisado. Eloy, en tus años de experiencia, y esto es normal y le puede pasar a cualquiera, ¿tuviste esa afinidad con alguno que recuerdes? Ese perro que decís, qué tipazo, Sí. qué fenómeno, como yo digo eso, ¿no? Qué fenómeno este perro, que ya lo ves y tiene, como los perros grandes. Tiene ángel, tiene... Sí, pero a mí los perros grandes, cuando pasan una cierta edad, que se hacen muy mayores, tienen mirada de sabio, ¿viste? Los Ya. perros tienen mirada de sabio. ¿Te pasó eso? Totalmente de acuerdo. Igual que hay personas que te impactan mucho. Mantenemos mucha amistad, aparte de tener una relación de colaboración, porque la situación se trabaja de forma muy cercana. La persona usuaria, dentro de los 3 tipos de cursos que tenemos para la adaptación del perro con la persona ciega, tenemos un formato que lo llamamos residencial, que están 2 semanas y media en régimen de internado. Ahí hay muchas vivencias. Claro. La primera vez que una persona ciega se le entrega a un perro que a lo mejor lleva 4 años esperando por ese animal, o 5, o 6, dependiendo de las características y del perfil de esa persona. A lo mejor esa persona no solamente tiene una discapacidad, sino tiene varias, es pluridiscapacidad, porque trabajamos también con personas sordociegas, Sí. pero que además pueden sufrir diabetes y además pueden sufrir la amputación de una mano. Entonces, cuando tú estás trabajando tan cercanamente con este tipo de personas, se abren nuevas áreas en tu cerebro, nuevas áreas en las cuales tú es muy formativo y te marca mucho. Claro. Marca mucho en el día a día, ¿no? Y cuando logras que esa persona logre llegar al corazón del perro y viceversa, y se produce esa unión, es para echarse a llorar, Rubén. Sí. Es para echarse a llorar. Sí. ¿De acuerdo? Yo he llorado más de una vez Sí. trabajando con los perros. Y en concreto recuerdo varios, pero uno de los que más me marcó fue uno de los primeros que entregué aquí en España en el año 91. Fue de los primeros cursos que hacíamos, porque el primer grupo de instructores nos enviaron a Reino Unido, estuvimos 3 años y medio allí estudiando y nos trajimos las técnicas, el trabajo y después nosotros ya hemos ido formando a nuestros compañeros, ¿no? Pero uno de los primeros que di era un mestizo. Antes hablamos de los mestizos, Sí. mestizo de pastor alemán. En aquel momento, claro, no teníamos
mucha cría, ¿no? Estábamos recién comenzados, habíamos importado perros, pero claro, los cachorros no habían nacido. Entonces nos nutríamos de donaciones, perros que estaban a punto de acabar en un refugio. Y en aquel momento en España, estamos hablando del año 90, la ley de bienestar animal no es lo que hay ahora. Al cabo de 10 días, 15, el perro, la mayoría eran sacrificados. ¿De acuerdo? Y recuperar a un perro mestizo, darle ese apoyo, crear una dignidad para poder reciclar esa vida que podría haberse perdido a que ejecute una tarea de tan alta dignidad para una persona ciega, a mí eso me marcó muchísimo. Además, este perro se llamaba Dani, me acuerdo perfectamente, era muy recortadito, pastor alemán, callejero, una oreja para abajo, otra para arriba. Ahora, la energía mental que tienen se ponen los perros como escarpias, ¿eh? Me acuerdo perfectamente. El perro una máquina, o sea, una capacidad de aprendizaje brutal. Pero lo más importante en nuestro trabajo, aparte de esa capacidad de aprendizaje, es la diferencia que hay entre un bastón de movilidad que una persona ciega utiliza y un perro. La diferencia es la iniciativa, la toma de decisiones frente a lo que está viendo en ese momento enfrente y la información que lleva dentro. Y este animal era capaz de tomar decisiones frente a situaciones que no habíamos tocado en entrenamiento, a lo mejor porque tú puedes tocar miles de situaciones, pero hay algo que se te puede escapar, aparece una cosa nueva en el mercado o en la calle y claro, el perro se puede quedar un poco al principio receloso. Claro. Pero si tiene el temperamento que hablábamos antes, tiene esa fortaleza temperamental y la cabeza la tiene medianamente amueblada, claro, ahí viene el síntoma de inteligencia. Siempre hablamos, los perros son inteligentes, no son inteligentes. Gracias a la ciencia, hace un par de años nos han dicho que los perros son animales sintientes. Gracias a la ciencia ya podemos certificar que los perros tienen sentimientos. Pero bueno, ¿qué ocurría? Que este perrito, Dani, tomaba esos recursos que le habíamos dado a través de entrenamiento para solucionar situaciones altamente complejas. Y eso es un síntoma de inteligencia. Cuando a ti te enseñan a utilizar una herramienta para hacer una tarea en concreto, pero tú después esa herramienta, junto con alguna cosa más, logras resolver nuevas cosas para las cuales esa herramienta no se había utilizado, tú estás desarrollando una inteligencia. Porque estás haciendo algo que no se había hecho nunca a través de tu iniciativa, utilizando los recursos que te han enseñado. Un capo. Totalmente. Un fenómeno. Sí, señor. Claro, sí me imaginé que pasaba eso. Y fue muy, muy emotivo porque este perro, en concreto, acabó trabajando con una gran persona, paralímpica. Mira. Persona paralímpica, era la campeona del mundo de los 100 metros lisos. En aquel momento, una persona que no le quitaban el récord ni bajo el agua. Y recordaré siempre la imagen de Dani con su persona usuaria en la inauguración de los Juegos Paralímpicos de 1992. Me acordaré toda la vida. Y en ese momento Barcelona estaba toda levantada. Había obstáculos por todos lados. Porque, claro, si en España siempre estamos en obras, sí. Imaginemos la preparación de una ciudad para los Juegos Olímpicos. Uy, claro. Se habían preparado los Juegos Olímpicos, pero las ciudades eran todo barreras arquitectónicas para las personas ciegas. Y claro, hoy te pongo una valla a tu derecha, pero mañana tú te la esperas a la derecha y está 2 metros adelante a la izquierda. Claro, eso tú puedes almacenar la estructura de la ruta que tú haces saliendo de tu casa con llegada donde tú quieras. Eso sí puedes tener esa estructura, porque eso en principio no cambia. Pero lo que sí que cambia son las circunstancias de las calles. Entonces, claro, la ayuda de un perro guía en ese sentido es espectacular. Porque la persona cuando va trabajando con un bastón va haciendo contacto con elementos en el espacio, contacto, evito, contacto, evito. Y el perro hace todo lo contrario. Llega, anticipa, sortea. Llega, anticipa, sortea. Y lo que sucede es que al cabo de un tiempo, cuando la persona ciega está habituada a que parece que no hay obstáculos en el espacio, que el alcalde de un municipio ha quitado papeleras, postes y lo han quitado todo, un día el perro a lo mejor se puede poner malo porque se puede poner enfermo, como tú o como yo. Claro. O el perro se jubila y hasta que preparamos un perro para ese cliente,
esa persona tiene que volver al bastón. Y claro, eso es traumático. Se da cuenta que estaba todo. Estaba todo. Lo único que ocurría es que el perro no le rozaba con nada. Claro. Y sobre todo entrar en el modo automático, que llaman muchos usuarios de perro guía. Yo cuando voy haciendo contacto con el bastón, soy yo el responsable. Y aparte, sufro un estrés muy grande. Si cogiéramos y nos pusiéramos un antifaz y saliéramos a la calle con un bastón y simplemente dijéramos, vamos a andar 300 metros hacia arriba, cruzar 3-4 calles y volver. Es muy desgastante para el cerebro. Es una tensión muy grande. Pues imaginemos un día y otro y otro y otro. No, y después tardarías un montón. Totalmente. Yo tardaría un montón. Yo me Tú, pegaría, yo con y todo el mundo, todo el mundo. Valoremos que una persona con bastón puede desplazarse a una velocidad media de unos 2 kilómetros hora, dependiendo de las capacidades físicas y mentales de esa persona. Sí. Con un perro perfectamente llegas a los 5, casi triplicas. Es un montón. Entonces, claro, para aquellas personas que tienen capacidad física y mental para controlar un perro, que no todo el mundo las tiene, es una vía de escape muy grande para generar más independencia y autonomía y seguridad en los desplazamientos. Porque claro, hay personas ciegas que lo primero que hacen cuando ya han generado un mínimo de vínculo afectivo con el perro, pues al cabo de 10-15 días, es querer ir más rápido por las calles, quieren volar. Y de hecho la experiencia te la narran diciéndote que es como volar bajito. Es como volver a ver y volar a baja escala. Esa es la sensación, es una sensación de libertad muy grande. ¿Qué os sucede? Que toda esa ansiedad, ese estrés que te causa todos los días enfrentarte con las calles solo tú, ya el mero hecho de compartir esas rutas con un ser vivo, ya te da un poco más de tranquilidad, con independencia si el animal tiene un trabajo específico para ser perro guía. Pero ya compartes algo, no sufres en silencio. Entonces, claro, el perro en ese sentido tiene una valía muy alta para el perro, para la persona ciega, perdón. ¿Qué sucede? Que, como bien comentabas, tenemos que crear un perro guía, tenemos que moldearlo desde que nace, como arrancábamos diciendo. Nuestros compañeros, como narraba, de entrenamiento, los tienen 8 o 10 semanas, ahí ya se empieza a ver qué posibles descartes ya hay, que no nos funciona el método de entrenamiento, y lo que nos vamos a hacer es forzar la máquina, porque cuanto más forcemos, el individuo más va a escapar. Eso es, vamos, de primero de educación canina, ¿no? Ahí ya se van filtrando. Ahí ya lo que hacen nuestros compañeros entrenadores, le acostumbran a llevar el asa, el arnés, se les enseña el principio de desplazamiento que denominamos en línea recta, que es lo más complicado de enseñar al perro. Y mira, Rubén, que es complicado enseñarle a que pare bien en los bordillos de bajada, de subida, que localice pasos, que baje escaleras adecuadamente, que sepa comportarse en el metro. Lo más complicado es que el perro aprenda a andar en trayectoria lineal por una acera sin distraerse. Mira, pensaría uno lo contrario, claro. ¿Disculpa? Uno pensaría lo contrario. Claro, que pero es lo no, más natural. Claro, va a ir, el tipo va a ir derecho, no pasa nada. No, que va. El perro está sometido a una cantidad ingente de factores de distracción que le están diciendo, ven, sal de ahí, vente al instinto. Claro. Que esto es lo bonito. Le están picando acá. Exactamente. Es como cuando vamos nosotros por la calle y tenemos un poquito de hambre, no hemos comido a nuestra hora, son las 4 de la tarde y de pronto pasamos por una hamburguesería. Sí. Y nos viene ese olorcillo que parece como los dibujos animados que se convierten en 2 dedos que te traen hacia la hamburguesería. Eso es instinto. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí tenemos que enseñarle al perro, igual que en el ser humano, que con el ser humano se hace doma social y nadie dice nada de eso. Todos estamos domados socialmente para poder convivir, porque de otra manera no podríamos convivir si no tuviéramos una cierta doma. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que parece más sencillo, que es andar por la calle en línea recta, hay que tener en cuenta que cuando el perro llega
antes de llegar a un bordillo de bajada, antes de cruzar una calle, una bocacalle. Y simplemente la curiosidad, a ver qué hay en esa calle, y donde va la cabeza, va el cuerpo. Porque es el ordenador de a bordo. Sí, sí, sí. ¿De acuerdo? Un día ventoso, calle estrecha, y de pronto toda la carga olfativa cae en la vertical y horizontal del suelo. Entonces los perros viven en el mundo del olfato, nosotros vivimos en el mundo de la vista. Es muy difícil que ellos lleguen a aprender cómo usamos nosotros la vista, y nosotros va a ser muy difícil saber al 100% cómo funciona el mundo del olfato. Entonces ahí ya los sentidos se cruzan. Por eso es necesario enseñar al perro que vaya recto y acompañado de lo que es un comando. Simplemente es recto. Recto significa, por favor, concéntrate en la trayectoria lineal que llevamos. Claro, después llegas a un bordillo antes de cruzar y hay una persona que está pues con un bocadillo y dice, ay, pobrecito, me está mirando con esa cara de hambre, pues los perros siempre tienen hambre. Siempre. Siempre. Barril sin fondo. Exacto. Y llegan y le arrancan un trozo de bocadillo y se lo dan. Y encima no le dicen nada a la persona ciega. Pero a lo mejor cuando está cruzando la persona ciega, a lo mejor el perro, claro, ha sido reforzado, ha sido premiado. Y empieza a lo mejor a seguir a esa persona. Es que el perro no trabaja bien. No, perdone, es que usted ha contaminado el trabajo. Yo puedo estar en el trabajo concentrado, dando mi máximo rendimiento, pero si de pronto mis compañeros montan una fiesta en la mesa de al lado, claro, yo no voy a poder dar mi máximo rendimiento y en algún momento mi mente va a quererse ir a la fiesta en vez de seguir siendo productivo. Entonces, lo que no podemos nunca es quejarnos de qué hacen los perros, porque muchas veces nosotros somos los causantes de esos problemas. Eso te quería preguntar, porque yo sabía, no se los puede tocar. Sí. No se los puede tocar. Pero tampoco, obviamente, para mí darle de comer es un montón, pero evidentemente pasa. ¿Hay algún otro cuidado que alguien cuando se cruce con un perro guía, ya sea en un transporte público, en la calle, nunca tiene que hacer, pero por beneficio? Como para no interrumpir el trabajo. Muchas cosas. Hay veces que la persona usuaria del perro, claro, cuando tú vives, por ejemplo, en un Madrid, como estamos, y tú tienes conciencia de tus rutas, tienes un tejido de rutas en tu cabeza y tienes una estructura, un mapa espacial de esas rutas. Claro. ¿No? Pero ¿qué ocurre si yo voy a Barcelona, voy a Sevilla o me voy a Ámsterdam? Que lógicamente allí tengo que preguntar. Cuando no existían navegadores GPS, las personas llegábamos a los sitios igualmente, porque parece que hoy en día sin navegador no llegas a ningún sitio, pero la sociedad ha sobrevivido sin navegadores cerca de 5.000 años. Aunque no lo crean. Aunque no lo crean. ¿Qué sucede? Que hay muchas personas ciegas que tienen que pedir referencias. Es una palabra que utilizamos mucho en el mundo del trabajo con la persona ciega. Referencias auditivas, referencias táctiles, referencias olfativas, etcétera, etcétera. Son marcas que hay en el espacio que tú tienes que interiorizarlas para poder triangularte. Claro. ¿Vale? Es como los GPS. El GPS es una triangulación de satélites, ¿no?, que te dan una posición. Bueno, pues la persona ciega hace algo parecido. Toma el sonido del tráfico, el sonido de una tienda y el sonido del tráfico frontal y sabe que su trayectoria lineal tiene que ser esa. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede muchas veces cuando una persona ciega pregunta por referencias? Hay muchas personas que toman el asa del perro y empiezan a conducir al perro. No. Hacia donde le están diciendo a la persona ciega, no, perdón, esto es una herramienta de movilidad unipersonal, no cualquier persona puede tomar el arnés. O le van hablando al perro y le van diciendo, mira, bonito, ahora tienes que ir por aquí, después vas a la derecha. Claro, lógicamente son situaciones un poco límite, incluso muy graciosas, porque de esas te puedo contar miles, pero claro, que están contaminando el trabajo. Y en ese momento, el comando que la persona ciega quiere dar al perro, y la persona lo está haciendo con la mejor de sus intenciones. Claro. Con la mejor de sus intenciones. El asunto de la comida, imperdonable. No, es un montón. Imperdonable. Y tú, como muy bien decías previamente, son sacos sin fondo. Porque la genética
del perro ya está confirmada que viene del lobo, antes eran sospechas, pero desde hace ya varios años ya está confirmado que viene de ahí. Claro, un lobo en espacio abierto caza, puede que intente cazar 2, 3 veces y no tenga éxito, y tenga éxito la cuarta. Claro, ¿qué ocurre? La genética le dice, engulle todo lo que puedas porque no se sabe la próxima vez que vas a cazar. Entonces, esa sensación de saciedad, muchos perros, la mayoría no la tienen, y podrían estar comiendo kilos. Por eso es muy conveniente regular la cantidad de comida, porque después, claro, un lobo se tumba a lo mejor 7, 8, 10 horas a dormir, porque ha ingerido a lo mejor 3, 4 kilos de carne. Claro. Y es una digestión muy pesada. Nosotros no podemos hacer eso con nuestros perros guía, y no es recomendable que lo haga nadie en la sociedad. Por eso los veterinarios te dicen, no, mira, y sobre todo los que comen pienso, ten en cuenta que el perro, su mecanismo natural no contempla, como pienso, bebo agua y eso se me duplica en el estómago. Él no tiene control de eso. No. Tiene control que si yo como, lo que cae, cae, no que cae y se duplica. Por eso, muchas veces el público da comida a los perros o les llama para darles comida. Tenemos perros que son alérgicos Claro, la gente no a sabe. comida. Tenemos perros alérgicos. Por supuesto. Y en un momento dado que coma algo que no debe, automáticamente tiene que salir de urgencias a una clínica veterinaria. Y esa persona lo está haciendo con el mejor de sus corazones, ¿eh? Porque otra cosa no, pero tenemos mucha calle, muchos kilómetros de calle, ¿no? A lo largo de nuestras vidas con los perros. Y sí que es cierto que hay mucha más bondad en la calle que malicia. Sí. Pero claro, hay personas que piensan, oye, estoy haciendo un bien. No, estás haciendo un pequeño bien para crear un mal más grande. Entonces, vamos a crear un pequeño mal para hacer un gran bien. No le des. Punto. Sus necesidades están satisfechas con la persona ciega. Es lógico que te miren con cara, entre comillas, de pena, porque los perros, en general, son seres más emocionales que sentimentales. Nosotros somos más sentimentales que emocionales. Y entonces ahí empiezan nuestros problemas. Claro. En el cruce de emociones y sentimientos. Entonces, claro, es que me está mirando con una cara de pena. Y, claro, esa es la emoción, pero la convierte rápidamente en sentimiento. Porque, claro, pobrecito, seguro que es que no le da suficientemente de comer. Yo es que quiero hacer un gran bien al perro. Y al final te autoconvences de cualquier cosa para hacer lo que quieres. Más sí, yo le voy a dar, dice. Exactamente. Claro. Yo voy a salvar el mundo. En esta baldosa. Este perro hoy come. Claro. Exactamente. Y no es malo. Esa persona quiere hacer algo bueno, que es a donde quiero llegar. Claro. Después hay personas, también cosas que no se deben de hacer. Llamar a los perros cuando están trabajando. A ver, nuestros perros están entrenados, no voy a decir a prueba de bombas, porque a prueba de bombas ni el ser humano. Yo no voy a decir que el perro, yo no vengo aquí a hacer un marketing y decir, no, es que nuestros perros son maravillosos, son perfectos. Perfecto, no hay nada perfecto en el mundo, si no, no estaríamos aquí. Pero sí son perros muy completos, que les enseñamos cómo gestionar el rechazo de entrega de esa comida, cómo el rechazo de que hay una pelota corriendo y el instinto de caza no sale. Porque hemos hecho mucha canalización, amortiguación, redireccionamiento de instintos hacia donde nos interesa. Pero claro, yo te voy a poner un ejemplo. Si yo te digo que te voy a sobornar por 100 euros, mira, no, 100 euros jamás. Pero ¿y si la cifra sube a 6 ceros? Ya lo decía Robert Redford en una famosa película. Ah, claro. Tenemos un precio. Y claro, al final el perro tiene un precio, como es lógico en ese sentido, ¿no? ¿Qué ocurre? Que para nosotros la sociedad es muy importante, porque gracias a la sociedad hemos podido socializar nuestros perros, desarrollar leyes autonómicas de accesibilidad de los perros con sus usuarios a espacios públicos compartidos. Una persona con su perro guía puede entrar en cualquier sitio, con excepción de 2 sitios, que tampoco nosotros podemos entrar. Okay. Y a uno de ellos ni nos gusta. Uno es la cocina de un restaurante. Un cliente no va a la cocina del restaurante tampoco. Y el segundo,
una sala de cirugía. Esa sé que no nos gusta a nadie entrar. No sé qué sea por necesidad. Pero incluso en algunas unidades de cuidado intensivo de este país, yo me he encontrado en Euskadi, me he encontrado haciendo un trabajo con una señora con su perrita que quería visitar a un hermano suyo que llevaba 3 meses en la unidad de cuidados intensivos y no había podido ir a verle. Y logramos, hablando, no por ley, porque en las UCIs no es conveniente que se entre con perros, ¿vale? Pero la propia UCI nos facilitó el paso y nos dijo que con ese comportamiento y ese control que tenía esa mujer, que podría entrar perfectamente. Entonces son solamente 2 sitios, pero si no fuera por la sociedad, si no fuera por el Parlamento, que al final son quienes representan a la sociedad y los que legislan, nosotros no tendríamos accesibilidad pública. Entonces hay que dar gracias a la gente. Hay que dar gracias a la gente también por comprar ese cupón todos los días, porque al final están contribuyendo a que esta causa podamos llegar a cumplirla, como es lógico. Entonces, ¿qué más cosas es conveniente hacer con una persona ciega y el perro? Darle la información a la persona ciega. Muchas veces la persona ciega es agarrada, incluso a veces de modo violento, y voy a decir violento no por la fuerza que le agarran, sino por lo repentina de la situación. Yo estoy esperando, cierro los ojos, estoy en un cruce y de pronto alguien con todo su buen corazón me aborda, me agarra del brazo, cruce conmigo porque igual se le cierra el paso, el semáforo. Y a mitad de cruce se cierra, te sueltan al ciego para que no les pilles en el coche. Y el ciego se me queda tirado en mitad de la calzada. Cuando esa persona tiene toda la capacidad del mundo para cruzar una calle. Y máxima se lleva un perro guía, porque con un bastón, si yo me equivoco al cruzar una calle, si yo me equivoco, tengo un alto riesgo de que me atropellen. Claro. Ahora, con un perro, te están dando una segunda oportunidad a la vida. Porque el perro le vamos a enseñar a cómo rechazar el tráfico en todo momento. Y en estos días que tenemos ahora mismo de tecnología, alta tecnología, y todo va mucho más rápido que hace tiempo, cada vez hay más coches eléctricos. Cada vez los coches van más rápidos. Cada vez el ser humano tiene más prisa. Un refrán en África que dice, prisa mata. Me encanta, porque sintetiza muchas cosas, ¿no?, de la sociedad que tenemos. Y claro, la capacidad de reacción del perro frente a una situación anómala con el tráfico es brutal, porque tiene iniciativa, puede tomar decisiones que le van a salvar a él, y lo que enseñamos al animal es que esa decisión que está tomando para sí mismo, por autopreservación, que incluya a la persona ciega y que sobre todo transmita calma. No que viene un coche, el perro se ponga nerviosísimo y a mí, por mucho que me vaya a llevar a la situación correcta, que es al bordillo de subida que llamamos, al del término del cruce, si el perro me empieza a llevar de una forma disparada, yo colapso. Claro. Y me quedo clavado, porque no sé con esa brutalidad que me está guiando hacia dónde me lleva. Porque no es una tensión comunicativa de acciones, es una tensión de escape. Y eso la persona ciega lo sabe. ¿Cómo uno puede acceder al adoptar a un jubilado, ¿no? Esto es como, yo imagino que deben ser unos cracks, ¿no? Esos jubilados deben ser unos fenómenos, y me imagino que, o por ahí me decís que no, ¿debe tener mucha demanda o no? ¿Existe mucha demanda? Hay demanda, y es curioso, porque ahí sí que hemos notado que la sociedad ha cambiado mucho. De hace 15, 20 años a esta parte ha cambiado mucho. En el mundo del perro en general, en España, ha sido una transición que yo digo que ha sido muy rápida, demasiado rápida, como para interiorizar muchos conceptos. Así como, por ejemplo, países de Europa, Bélgica, Holanda, Alemania, han sido países más constantes a la hora de dar bienestar a los perros, de educar a los perros. Nosotros hemos pasado, y vamos a ser muy francos, hemos pasado de hace, tranquilamente, 30 años, incluso menos,
de atarles latas en las colas y apedrear a los perros. Eso se ha visto en los pueblos. Los pueblos hacía. Incluso prender fuego a los pobres perros. ¿De acuerdo? Hemos pasado al extremo opuesto. Claro, un cambio tan grande en tan corto espacio de tiempo no se interioriza ni se digiere rápidamente. Esto es como pensar que te has tomado una ensalada, pero te has comido un cordero con mucha grasa. Claro. Y no te puedes poner a correr a la media hora, porque vas a morir. Y esto es lo que pasa un poco en la sociedad. Pero dentro de ese gran cambio que ha ocurrido, antiguamente los perros que ya se jubilaban, porque la primera opción para quedárselo es la persona ciega. Ah, okay. La primera opción. Si la persona ciega puede y quiere, la primera opción es la persona ciega. Ha compartido 10 años de su vida. La media más o menos son 10 años laborales. Claro. Y si no, la siguiente opción es amigos o familia que residan cerca de donde está el usuario para que siga habiendo una conexión presencial, ¿vale? Respetamos mucho las emociones, muchísimo, ¿vale? Pero hay personas ciegas que no pueden quedarse con el perro. Y antes de que me hagas la pregunta, la voy a hacer yo. Pobre animal. 10 años de servicio y ahora se desprende de él. Hay que conocer las circunstancias de la persona. Voy a dar un claro ejemplo. Me ocurrió con una usuaria en Cataluña. Tenía un perro ya muy mayor, lo jubilamos, y ella vivía en un tercero sin ascensor. El perro pues empezó a deteriorarse del aparato motor, como nosotros. Lo que pasa es que el proceso de degeneración de los perros es mucho más rápido porque la expectativa de vida es mucho más corta. ¿Vale? ¿Y qué sucedía? Que al principio iba despacio, bajando escaleras, subiendo escaleras. Después empezó a llevarlo en brazos. Una chica que no medía más de unos 65 y no tenía suficiente fuerza. Posteriormente contrató a una persona para que viniera a su casa 3 veces al día y lo subiera en brazos y lo bajara en brazos. Hay situaciones muy límites en las cuales una persona ciega no puede. Si no puede ni una persona vidente muchas veces. Entonces, ¿qué sucede? Yo quiero romper una lanza, ¿no? por las personas ciegas en ese aspecto. La persona ciega es la que más va a querer al perro en la vida. Ni tú, ni yo, ni la escuela. La persona ciega, porque han pasado miles de problemas en las calles. Y el ejemplo que pongo siempre es, para irnos de vacaciones con mi pareja, todos estamos preparados. Tiempo libre, algo de dinero en el bolsillo, expectativas, todo bonito. Ahora, para llegar a final de mes, que no se llega, porque los dos tenemos una nómina muy justa y tenemos problemas con la casa y tenemos problemas con los servicios que nos hacen falta para la casa, eso no lo queremos nadie. Pero sí que sabemos que esas circunstancias son las que más unen. La resolución de problemas, no el disfrute de lo bonito. El disfrute de lo bonito es efímero, sí. Muy efímero. Lo que pasa es que esta sociedad del estado de bienestar, pues claro, nos venden que hay que tener un bienestar constante. Eso es surrealista, totalmente surrealista. Entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, la persona ciega es la que más quiere al perro. Si esa persona ciega no puede quedarse con el perro, tenemos una lista de espera de personas que quieren esos perros jubilados. Y lo que quería comentar antes era que antiguamente tú ofrecías perros con 10, 11, 12 años. No, yo quiero un perro joven. Uy, si es que se va a morir en 2 o 3 años, pues a lo mejor llega a los 16 y tú ya lo estás matando demasiado pronto. Hay gente para todo. Hay gente para todo. Hay gente para todo. Tienes la razón, Rubén. ¿Qué sucede? Que hoy en día es curioso, pero hay muchas personas mayores que quieren perros jubilados porque se identifican por el proceso de vida. Porque existe un compromiso muy importante y es, las personas mayores, si yo me hago con un animal rechazado, nuestro, con 1 añito y medio o 2, y yo me muero el año que viene, ¿quién se queda con el perro? Madre mía.
¿Se lo voy a dar a mi hijo que no le gustan los animales? ¿Se lo voy a dar a mi hija que está todo el día viajando para arriba y para abajo? Ese perro va a acabar en una perrera municipal. Y después, el tema clínico. Si yo me tengo que tomar una pastillita para la tensión todos los días y otra pastillita para el ojo porque me duele, que no sé qué, no sé cuánto, y el perro es un perro mayor, yo voy a empatizar con el perro mayor, porque también tiene sus tratamientos y vamos a ser uña y carne. Entonces, tenemos mucha lista de espera. Claro, si tú nos haces una petición que me gustaría tener un perro jubilado, que sea un pastor alemán y que sea hembra, esa petición vamos a tardar en servirla. Claro. Porque es algo específico. Pero, ¿qué tipo de perro quieres? Me da igual. Tenemos descarte de perros, mucho descarte de perros. Siempre se ubican. Tenemos un departamento que se encarga específicamente de los perros descartados. Incluso, si son perros jóvenes, porque claro, el descarte puede producirse con año y medio y a lo largo de la vida del perro. Incluso tenemos perros que si tienen determinadas características que les son válidas a Fuerza de Seguridad del Estado, los donamos a la Fuerza de Seguridad del Estado, porque el proceso de socialización que tenemos es tan completo que las mismas Fuerzas de Seguridad del Estado han empezado a implementarlo desde hace ya unos años. Porque claro, Fuerzas de Seguridad del Estado entrenaban perros, pero realmente no tenían clara la socialización que el perro traía por detrás. Entonces tú hacías un entrenamiento, parecía que el perro iba bien, y de pronto ibas a hacer una intervención en un aeropuerto, ibas a hacer búsqueda, por ejemplo, de estupefacientes. ¿Y qué sucedía? Que el perro muchas veces está más preocupado de sí mismo por la cantidad de estímulos que hay en un aeropuerto y el comportamiento de búsqueda quedaba reducido a un 10%. Claro, eso no era operativo. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Nuestros perros se supone que están muy socializados y ese pack ya lo llevan. Lo único que tengo que trabajar es el instinto y canalizarlo hacia la operativa que Fuerzas de Seguridad del Estado quiera. Entonces, también tenemos como compañeros, en ese sentido, las Fuerzas de Seguridad del Estado. Finalmente, si ese perro jubilado no tiene alguien que quiera adoptarlo, los perros se quedan con nosotros en la escuela. No viven en perreras. Ah, mira. No viven en perreras. Tenemos unas perreras, uno de los módulos, que es un octógono. Somos más que un pentágono. Sí, es un claro. octógono. Y ese octógono, concéntricamente, tiene una serie de oficinas. Y en el centro hay un gran patio al aire libre. Y los jubiladines, pues, están todo el día sueltos por ahí, deambulando de un despacho a otro. El personal, los cuidadores de perreras, pues tenemos una cafetería allí y hay una hora de descanso, pues se llevan 2 o 3 jubilados sueltos porque tenemos césped por ahí, los acompañan a desayunar, suben, bajan a hacer el ejercicio, o sea, están con nosotros de principio a final. Qué bien, qué buena vida. Igual. Eso es muy importante, muy importante. Qué bien. ¿Y cuál sería un mensaje, Eloy? Algo que la gente necesita saber, algo que la Fundación 11, Sí. algo con lo que ustedes, ¿no?, lidian todos los días, que por ahí estaría bueno que la gente entienda, ahora que estamos hablando, Sí. y está bueno, siempre está bueno concientizar, ¿no? Siempre está bueno, Totalmente. nunca está todo dicho, Sí. y siempre está bueno comunicar algo para que la gente entienda lo importante del trabajo que tienen ustedes, porque lo venís contando Sí. a lo largo de la charla, Sí. y es súper minucioso, y es estar día a día, Día a día. desde antes que nacen hasta que se jubilan, y por Correcto. ahí también mucho más tiempo hasta que llega su final, ¿no?, Sí. de vida, que lamentablemente es mucho más corto que el nuestro. Pero, Ya. ¿qué se le puede decir a la gente? ¿Qué tiene que enterarse la gente de la Fundación 11? Se tiene, por lo menos, escuchen al ciego, a la persona ciega. Muchas veces la persona ciega es muy ninguneada por ese egoísmo que comentaba, a veces de, pues, a mí lo que me importa es el perro. Ya, pero si tú quieres ayudar al perro, pasa por la persona. Hay veces que las personas se ponen a hablar con los perros y la persona llega como si no estuviera. Claro. Perdona, es un miembro de tu especie. Pregunta a la persona ciega. La persona ciega es ciega, no es sorda. Muchas veces les preguntan a voces. ¿Qué necesita? Claro, ¿por qué? Oiga, pero sí, que soy ciego, pero no soy sordo. Entonces muchas personas, como no hay contacto visual, como tenemos tú y yo directo y nos transmitimos una cierta información, claro, no llegas a tener ese contacto visual y lo suples por subir la voz. Y entonces te dicen, oiga, por favor,
porque soy ciego pero no sordo. Entonces, ese tipo de cosas. Y que por favor, algo muy importante, los perros particulares que van por la calle, por favor que vayan con correa. Por favor. Yo no voy a exigir, porque no está en mi naturaleza exigir, pero sí que pido, por favor, que se lleven con correa. Es ley. Y aquello de si no hace nada, bueno, todo es cuestionable. Todo es cuestionable porque hay muchas personas que no conocen el león que tienen en casa en formato perro. Y muchas personas no tienen control de ese perro. Y desde el mismo momento que ese perro ha venido y ha invadido el espacio de trabajo de otro compañero, entre comillas, perro, es una molestia muy grande. Una molestia muy grande. Y claro, lógicamente, la persona ciega hay determinados momentos que no sabe si hay un perro suelto o no lo sabe. Hombre, determina por la severidad de la tensión que sufre en el brazo izquierdo que hay una distracción de índole natural. ¿Vale? Pero esa persona no tiene por qué sufrir el que tú tengas el placer de ir con tu perro suelto. Igual que nosotros estamos súper obligados a tener a los perros controlados, con correa, con un entrenamiento específico, vacunados. Sinceramente, hay muchas personas en este país que han abandonado un poco la parte clínica de sus perros, especialmente desde la pandemia. ¿Y qué ocurre? Que hay veces que pueden contagiar algo a nuestros perros. Claro. Entonces, tengamos un poquito más de empatía, ya que habíamos llamado a la empatía hace un rato, por intentar facilitar, no digo molestar, digo facilitar la vida a ese perro guía. Y si veo un perro de lejos, automáticamente cojo el mío, se lo llevo suelto. No pasa nada, no le restringes la libertad, a tu perro no le va a pasar absolutamente nada, sabe llevar correa. Es más, no es la primera vez, ojalá fuera la última, que veo perros sueltos por las calles mientras trabajo con los perros guía y de repente ha sonado un hidráulico de una frenada de un camión, unas sirenas y el perro ha salido corriendo, ha cruzado una calle y ha provocado un accidente. Si ya no es por nosotros, es por la convivencia en general. Tu pobre perro puede que muera, pero a lo mejor ha provocado un accidente que se han matado 2 personas en un coche. Y eso lo vas a llevar toda la vida. Simplemente por una correa. Estoy totalmente de acuerdo, es así. Mirá que te hago una anécdota chiquitita. Cuando ¿Sí? yo arranqué hace más de 3 años con el canal, siempre decía daba como 3 tips al final de cada video, ¿no? ¿Sí? Y uno era de que lleven a los perros con correa. Pero porque yo como siempre, como hablamos, ¿no? Siempre yo soy un perrero, entonces Ya. nunca jamás llevé un perro suelto trabajando. Y mi problema en Argentina, ¿no? Yo trabajaba con 20 perros en la cintura, tamaño Wow. labrador. Mi gran problema, y el problema de todos los paseadores en Argentina, es que hay mucha gente con perro suelto. Y lo peor de todo es que el perro va 50 metros adelante de la persona Sí. y no, No hay control. y no responde al llamado del dueño. Exacto. ¿Qué hace ese perro? Viene directamente donde estoy yo con toda Ahí la está. manada de trabajo. Y yo trabajo con vida, como vos. Entonces, ese siempre fue el mayor problema que tenemos todos los paseadores en Argentina, es el irresponsable con el perro suelto. Eso es. Y por eso es violento el trabajo en Argentina como paseador. Ya imagino. Porque no, aquí lo veo también con algunos paseadores. Acá Tienen yo veo... los pobres... Claro, pero acá veo algún dueño con su perro. Sí. ¿No? Suelto. Ajá. Yo veo que alguno responde, alguno no responde. Pero Ya. me encuentro en esa situación de por qué llevas al perro suelto, porque pasa esto. Suena algo que vos nunca vas a saber qué va a pasar. Nunca. Y tu perro se fue. Sí. Y por ahí no pasa nada, pero ¿y si se te perdió? ¿Y si no sabe volver? Exacto. ¿Y si llueve y pierde el olfato? Exacto. Porque hay un montón de cosas Totalmente. que la gente desconoce. Totalmente de acuerdo. Así que estoy totalmente de acuerdo Sí. con el mensaje. Me gusta y ojalá que la gente entienda que es un beneficio para el perro, Es un para beneficio. ellos y para ti todos. mismo. Pero Si el totalmente. perro es un perro reactivo, llévalo con correa. Obvio. Porque va a reaccionar, debido a su extrema sensibilidad, va a reaccionar a cualquier cosa. Llévalo con correa. Y si tu perro es el campeón del mundo de obediencia, no le vas a ver mal llevar correa. Porque la correa va a ir floja. Y el perro va a ir cómodo porque tiene mucha obediencia.
O sea, sí o sí, por favor, controlemos a los perros. Los hemos extraído de su medio natural, les hemos introducido en nuestra sociedad y estamos cada vez quitándoles más factor natural y convirtiéndoles en animales discapacitados, muy sobredependientes de nosotros. Sí. Se están quedando sin recursos. Entonces, ya que les tenemos que proveer de esos recursos, vamos a amueblarles la cabeza de la mejor manera posible. Totalmente de acuerdo, Eloy. Bueno, yo te quiero dar las gracias por venir con Folk. Pues Ajá. Folk se la rebancó, está ahí acostado, Sí. se portó súper bien. Sí. Un campeón. Sí, sí. Yo tenía ahí como mi cosita, digo, por Claro. ahí no se siente cómodo. Ya. Y me doy cuenta que el tipo es un Sí, fenómeno, está interioriza tranquilo. rápido. A ver, es un perro todavía con una cierta juventud. Los pastores alemanes tardan en madurar un poco más, son un poco infantiles, necesitan mira. un poco más de proceso de madurez. Él es un perro muy grande, los perros muy grandes también tardan más en madurar. Y son perros que de entrada son muy eficaces trabajando, pero son animales, los pastores, muy reservados y sensibles y tienen que tener controlado el medio para sentirse cómodos. Pero una vez que se sienten cómodos, ahí se va a quedar. Un campeón, un campeón. Así que te agradezco Se a agradece vos, muchísimo, Eloy, Rubén. le agradezco a Folk también. Sí. Muchas gracias por la labor que hacen. Como siempre digo, cada invitado que viene nutre. Me nutre a la gente que ve el episodio. Me gusta porque alegro. esto no es una charla muy tranquila, ¿viste? Que estamos hablando. Sí. La verdad que yo busco Sí, eso. sí. Pero siempre informar y dejar algo para quien el que vea el capítulo se entere cuál es el trabajo, en este caso de la Fundación 11, cómo es el proceso, lo atrás que están de cada Sí. caso y lo importante que es el trabajo para la sociedad y Correcto. para esa gente que Exacto. lamentablemente tiene señor. un sentido menos y necesita de ustedes. Eso es un punto muy importante, Rubén, el integrar, tanto que hablamos de integrar, la tolerancia. A mí me gustaría lanzar ese último mensaje, ¿no? Sí. Piensa global, actúa local. Porque muchas veces hablamos de tolerancia, de comprensión, de empatía, pero cuando te ocurre en la baldosa de al lado, muchas veces no hay nada de eso. Entonces, si yo ayudo, a mí me ayudan. Más tarde o más temprano. Nos volvemos a encontrar en otro momento Muy porque bien. siempre, como me pasa también, creo que siempre hay más tela por cortar, Por y sobre supuesto. todo en este tema y sobre todo con la experiencia que tenés vos de tantos años trabajando y haciendo el bien, porque Pues, haces el bien. Se intenta, por lo menos se intenta. Pero bueno, es muy importante intentarlo también. Eloy, muchas gracias por pasar por Contraetiqueta y muchas gracias por todo lo que haces y muchas gracias a Folk nuevamente. Y os deseo muchos éxitos. Muchas gracias.